Muy buenas noches, queridos hermanos. La verdad que es un gusto y un gozo el poder compartir este tiempo de la palabra de Dios en el cual, eh, en cierto modo, en nuestro corazón estamos unidos para poder agarrar y orar y poder alabar a nuestro Dios en nuestros hogares y escuchar de su palabra y no olvidarnos de este tiempo que podemos pasar recordando ese tiempo que pasábamos tiempos atrás en el barrio obrero y que nos hacía mucho bien el estar reunidos todos juntos. También es importante el hecho de tener en cuenta y estar orando por todas estas decisiones que se están tomando con respecto a la congregación, con respecto al volver, que no sé ustedes, pero a mí me llena de mucha alegría el hecho de poder volver y el hecho de poder estar todos juntos de nuevo, pasando ese tiempo tan lindo entre hermanos. Antes de comenzar con el mensaje de esta noche, vamos a orar. Querido Dios, estamos muy agradecidos en esta noche por este tiempo que podemos pasar juntos y reunidos en familia. Queríamos pedirte ahora que vamos a leer de tu palabra, que lo que vamos a aprender lo podamos guardar en nuestros corazones y llevar a la práctica. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Es importante, queridos hermanos, el tener en cuenta que cuando Dios nos habla a nosotros, ¿sí?, está tratando de tocar nuestras cosas, nuestra vida y todo lo que por ahí va hacia lo que no está bien en nuestras vidas. Quisiera compartirles algo que está en el libro de Colosenses capítulo 3, si lo pueden buscar en sus casas para acompañarme con la lectura de la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. En la otra versión, en la Nueva Versión Internacional, el versículo 5 dice: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Es interesante en este versículo, en estos versículos, a mí me llevaba a la reflexión mientras leía en estos días el hecho de cómo Dios nos desafía a nosotros a poder relegar nuestros propios intereses, lo que nosotros deseamos. No está mal desear algunas cosas, anhelar algunas cosas. Para dar un ejemplo, yo pensaba en este ejemplo mientras preparaba este mensaje. A mí me gusta el fútbol, ¿sí? Y no está mal que me guste el fútbol y no está mal que me guste ese deporte. Ahora supongamos que, como me apasiona tanto el fútbol, justo la selección argentina juega la final de la Copa América o la final de un mundial el jueves a las 20 horas. O Boca, que es el equipo que yo simpatizo, juega una final el jueves a las 20 horas. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que a mí más me apasiona? Yo tengo que hacer morir mis propios intereses para poner los intereses de Dios. Ahora, por ejemplo, Boca juega una final el sábado a las 4 de la tarde. No tengo ninguna actividad de la iglesia y está bien que yo lo mire. Ahora, cuando eso que a mí me apasiona se interpone con lo que Dios quiere, con lo que Dios me dice a mí, lo que Dios dice en su palabra, que yo tengo que priorizar,
ahí yo tengo que hacer morir mis propios intereses y poner los intereses de Dios por sobre eso. Es interesante esto, no solo en el aspecto sino también en el aspecto de mi vida y en el aspecto de lo que los demás ven, lo que mi familia ve. Si yo priorizo una cosa sobre la otra, después no le puedo exigir a mis hijos que ellos amen a Dios en primer lugar. Si yo no amo a Dios en primer lugar, no sé si estoy tratando de explicarme. No está mal el hecho de que yo mire una final de fútbol, no está mal el hecho de que... Pero si eso me va a hacer priorizar ese lugar en el lugar de Dios, yo tengo que obviamente optar y elegir las cosas de Dios por sobre todas las otras. Ahora, acá no dice eso, yo simplemente puse eso como ejemplo para que los tengamos en cuenta, sino que dice que todo lo que es pecado, todo lo que va en contra de lo que Dios quiere, yo tengo que hacerlo morir en mí. Cosas en las que antes, a mí si no tuviese la bendición y la salvación que es en Cristo Jesús, me sería imposible superar. No le pidamos a una persona que no es cristiana el hecho de que deje de hacer algún pecado, porque no cuenta con ese plus que contamos nosotros, que contás vos y que cuento yo, que es Jesucristo en nuestras vidas. El Espíritu Santo obrando en nuestras vidas y dándonos esa fuerza suficiente para poder superar, para poder hacer morir en nosotros esos deseos que no están bien. El creyente prácticamente es imposible que deje de hacer eso, o por ahí lo va a dejar por un tiempo y lo va a volver a hacer. Pero nosotros contamos con la bendición de Dios y del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos hace superar estas situaciones, y eso es el plus con el que contamos nosotros como cristianos. Ahora hay un pasaje de las Escrituras que me llevaba a reflexión con respecto a esto, y ya lo vamos a ver cómo lo asociamos, que está en Juan capítulo 3, versículo 30, pero vamos a leer un poquitito antes, ¿sí? Está los discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista había alcanzado una fama que por sobre todo Israel, multitudes iban a escucharlo a él. Los líderes espirituales, sacerdotes, los levitas, los fariseos, iban a escucharlo a él y él les aconsejaba. Imagínense cómo se debería sentir Juan con respecto a eso. Juan tenía sus propios discípulos. Y fíjense, vienen los fariseos, vienen los discípulos de Juan. Si ustedes leen desde el 22 van a entender un poco más con respecto a esto. Pero le plantean la fama que está recibiendo Jesús y cómo le está quitando cierta fama a Juan, cómo le está quitando toda la multitud que lo seguía. Juan ahora empezó a seguir a Jesús. Jesús ahora tenía discípulos y los discípulos de Juan le van y le plantean eso, y por qué Juan no hace algo. Y me encanta cómo responde Juan. Versículo 27 dice: respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, haciendo referencia a Jesús y la iglesia, ¿sí? Y los seguidores que él debería tener, que Jesús debía tener. Dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y en el pasaje que me quería detener es en el 30, que dice: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Sí? Y me ponía a pensar en esto en el sentido de todo lo que había alcanzado y todo lo que había logrado Juan. Nosotros podemos lograr un montón de cosas y podemos alcanzar un montón de cosas, pero si eso le quita el primer lugar, la preponderancia a Dios, si eso le quita a Jesús el lugar que Él se merece,
es necesario que eso mengüe y que Jesús crezca. Que Jesús crezca en tu vida, que Jesús crezca en mi vida. Que yo mengüe con respecto a mis deseos, con respecto a mis pasiones, a esas cosas que me definen a mí y que no están bien. Sí, quiero hacer este punto bien en importancia. Que no están bien, que nosotros podamos menguar nosotros y Cristo pueda crecer en nuestra vida. Que nosotros podamos hacer morir nuestro yo, nuestros deseos, todo eso que a nosotros nos lleva a quitar el centro de Dios, el foco de Dios, y que podamos ponerlo a Él en primer lugar. Que podamos pensar como Juan, que podamos tener en cuenta que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros, ¿sí? Que nuestros deseos, nuestras pasiones en contra de lo que Dios dice deben menguar, deben ya directamente apagarse, y Jesús debe surgir en tu vida, en mi vida, para que esto pueda crecer. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, estemos orando unos por otros, estemos orando por los diferentes enfermos. Acordémonos de orar por Rocío, su recuperación, por esta hermosa bebé que tienen ahora con Fabricio, y también acordémonos de orar hoy por la tía María Rosa, que está cumpliendo años. Un gran saludito para ella, desde acá también como familia, y que Dios les bendiga a todos, queridos hermanos, esté derramando su bendición sobre cada uno de nosotros y estemos orando para que muy pronto volvamos a congregarnos.